Bueno, como habíamos dicho hace un minuto, a raíz de todos los acontecimientos, estamos aquí en el estudio con el señor Isaac Humala, patriarca de la familia Humala, padre de Ollanta Humala y además de Isaac Humala, Antauro Humala, pero obviamente el tema que nos convoca el día de hoy es el señor Ollanta Humala. ¿Cómo está, señor Isaac Humala? Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación acá de Noticias en Digital. Bueno, mucho gusto, a sus órdenes. Bueno, ¿cómo se siente usted? Ha dado fuertes declaraciones acerca del juez Richard Concepción Carhuancho, pero mi pregunta antes de entrar al terreno del juez, ¿cómo se siente usted en calidad de padre, de ciudadano? Primero de padre, que es lo que la gente se pregunta, ¿cómo se siente por lo que está pasando en este momento con su hijo? Y con la familia de su hijo, ¿no? Doble Sus sentimiento, nietos, su doble nuera. sentimiento. Desde el punto de vista familia, lo siento pues por el sufrimiento material y moral, ¿no? de mis hijos, sobre todo de los políticos, ¿no? Antauro y Ollanta, que han accionado con armas, ¿no? alguna vez. ¿No? Y también con satisfacción porque pienso que descubrí, ¿no? La causa del mal del Perú, que está en cada peruano, ¿no? El peruano tiene la enfermedad de la xenofobia o egofobia. Egofobia. ¿Qué quiere decir exactamente? Eso significa que el peruano reniega, ¿no? el 98% seguramente, de lo cobrizo que tiene en su sangre, ¿no? De lo que le dicen indio, que técnicamente es cobrizo, de lo incaico, del quechua, de lo peruano. Y se aferra a algo extraño, a lo blanco, ¿no? Si tiene 5%, 10%, a eso se aferra. Y reniega, ¿no? consciente o inconscientemente, ¿no? de lo que es realmente, de ser cobrizo. Entonces, eso se llama, ¿no? egofobia. Okay, egofobia. Nos odiamos, ¿no? cuando lo normal es egofilia, ¿no? Entonces la revolución es eso, que yo debo estar orgulloso de mi quechua, de la porción 80, 70, 90% que tengo de cobrizo, ¿no? Y tampoco repudiar el 10% porque es el mestizaje. Entonces mi siguiente pregunta sería, y después vamos a volver al tema del juez y la decisión y de lo que usted piensa en relación a lo que está pasando, en relación a lo que usted está diciendo en este momento de que renegamos de lo cobrizo, lo indígena, de lo que son nuestras raíces como país. Usted dijo en un momento que sentía una profunda decepción. Dijo, siento una profunda decepción porque no pensé que un hijo traicionaría de esta manera a su papá. Si él, Ollanta, hubiera seguido con nuestra posición de ultranacionalismo, en estos momentos el país estaría marchando en desarrollo y toda la corrupción estaría eliminada. ¿Cree usted que de alguna manera su hijo también renegó de esas raíces? ¿Renegó de ese indigenismo y de esto cobrizo que había en cada peruano y que él traicionó al traicionar el programa de gobierno para el cual había ingresado y que muchos votaron por él? Bueno, es exacto. Porque cuando yo descubrí esta situación, entonces dije, bueno, esto hay que hacerlo desde el poder, porque si lo hago de abajo van a pensar que soy un loquito. Además, se necesitarían miles de años, prácticamente imposible. Pero desde el poder se impone, ¿no? Se declara en emergencia. Sobre el quechua, por ejemplo, se le notifica a usted que su nieto no va a poder ingresar ni a la universidad ni a puestos, ¿no? si no sabe quechua. ¿Y qué pasó? ¿Por qué traicionó, según usted, bueno, Ollanta Humala al pueblo peruano? Bueno, cambió pues, de programa, porque incluso juramentó con la Constitución nacionalista allá de la Torre de 1979. Dicen que terminó gobernando para la Confía y para todos los empresarios. Claro. Pero también no han quedado contentos, porque a ellos les aceptó todo, pero para que ya venga la financiación, ¿no? Los bancos exigen una firma de que el Estado, a pesar de que cuando prestan está hipotecado la concesión, ¿no? Si la concesión vale 1.000 millones, los bancos prestan los 1.000 millones, entonces se hipoteca la mina. ¿No? Si no cumplen, se adueñan de la mina. Pero los bancos se exceden y piden que el Estado también garantice esa hipoteca. O sea, tienen doble garantía. La hipoteca misma con el bien de la concesión y del Estado. Entonces, Ollanta ha avanzado hasta bueno que tenga la hipoteca, pero no ha firmado, por ejemplo, el gasoducto, entonces no firmó. Tía María, entonces no lo firmó. Faltaba esa firmita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Roque Benavides se siente traicionado.
¿Por qué? Porque Bueno, ellos lo ha ido pusieron plata para que no entre Ollanthumala al claro, al poder. Y a pesar de eso pero a entró. pesar entró, ¿no es cierto? Y entonces, pero después le obligaron primero a que previamente, ¿no? Expresamente reniegue de su programa, ¿no? Y adopte la hoja de ruta, ¿no? Pensaron que cosa está bien, pero reaccionaron y digo, este cholo nos va a engañar. Entonces le han hecho primero también que no va a tener el dinero él. Entonces le piden previamente para tomarle juramento como presidente que nombre, que ratifique a Velarde, ¿no? como el tenedor del dinero, Banco Central de Reserva, su directorio, todo. Y después todavía aún así no ganaría. Entonces viene Vargas Llosa y dice que esta cosa hay que hacerlo solemnemente. Entonces tiene que jurar ante la Biblia y públicamente en el general de San Marcos que va a cumplir. Y además todavía lo obligan, tiene que nombrar desde ahora al ministro de Economía y Finanzas. O sea, lo que usted está diciendo es que su hijo fue un sometido. Le han sometido, claro, está a la vista. Por ejemplo, cuando le exige a que nombre ministro como condición, ministro de Economía y Finanzas, como condición para jurar el poder, porque podían cambiarle cualquier cosa, un error, te pueden decir, ¿no? Entonces ese día, ¿no? Los aviones cruzaban por todas partes, los aviones de guerra. Eso dijo ahorita va a pasar. Prendo televisión, ¿no? A él le obligan a jurar y nombrar al ministro de Economía y Finanzas. Entonces él entra al poder, ¿no? Que no puede manejar el gobierno del Banco Central de Reserva, ni tampoco puede nombrar al ministro. Claro, la línea económica la iba a manejar la Confiep. Claro, y bueno, el dinero, pero el manejo es con la firma del ministro de Economía y Finanzas. Entonces, él entró así, ¿no? Pero todavía juró. Eso, de nuevo, pone en duda sobre el cholo, ¿no? Ok, entonces, mi siguiente pregunta es, Ollanthumala, según sus palabras, ¿no? La que hemos leído hace un rato, que usted sentía una profunda decepción por haber traicionado a su padre, ¿traicionó solo a su padre o traicionó a todo el Perú, incluyendo a sus hijos? No tanto a su padre, sino a la familia. Okay, porque mi familia está en este problema, está desde 1872. ¿Por qué? Porque cuando Pizarro, ¿no? trató de darle su libertad a Atahualpa, previo pago en dólares, en oro y plata, ¿no? Y el Inca ordena a todos los curacas que el oro y la plata que tienen lleven a Cajamarca, orden estricta. Entonces, pero no llegó ni el 50%. ¿Por qué? Porque se vio urgido a matar a Atahualpa, Pizarro. ¿Por qué? Porque llegaba Almagro, entonces de lo que eran 160 y tantos tenían que repartir entre 1000. Entonces mejor había que repensar en cuánto. Entonces precipitan la ejecución de Atahualpa y entonces después de que termina la guerra de la resistencia, 40 años de guerra de resistencia, la guerra de los Viracochas, que es el libro de Gabello, que ahí está con fecha, con todo, 40 años de guerra del ejército incaico, ¿no? Termina en 1572, 40 años. Entonces, en 1972 empiezan a ver que hay curacas, no hay oro en ninguna parte. Entonces el curaca de Pumatampa, que eran mis abuelos, ¿no? ¿Dónde está? No ha llegado el oro, porque allá han tomado nota, pero entonces no ha llegado. ¿Dónde está? Y empieza la tortura. Entonces, a mis abuelos, que cada vez han estado torturando, ¿no? Claro, usted nos ha hecho un viaje, entonces ese problema tenemos. Ok, nos ha hecho un viaje en la historia, un viaje no solamente de lo que significó para nuestra nación o para nuestro país, sino para lo que significó para su familia esa etapa. Pero aterricemos un poquito. Hasta ahora, por eso, aterricemos un poquito en lo que está pasando. Claro, ¿Usted cree que todo eso, todo lo que pasó con Ollanthumala y la traición que según usted él cometió hacia el país, hacia su familia, yo le preguntaba si también hacia sus hijos, porque sus hijos son peruanos. Si traicionó al Perú, traicionó a sus hijos también. Bueno, a sus descendientes también, porque claro, lo que dice es verdad, ¿no? Entonces, incluso yo estaban rotas mis relaciones por él hacía 3 años. Sí, usted 3 pero años con ese motivo yo he ido 3 veces anteayer. Y sí, vamos a hablar de eso. Claro. Entonces allí yo le dije, mire, esta es una oportunidad que te da chance para resucitar. Lo que tienes que hacer, ¿no? 2 cosas, ¿no? Agarra tu garrote y rompe la cabeza a todo el que entre, para sacarte de tu casa. Estás en tu derecho. No le hizo caso. Si no haces eso, hay varios caminos. Si no, opta la posición de Gandhi. Ponte tu pijama, no acuéstate en tu cama, cocina, todas esas cosas, invita a tus amigos, va a venir invitado también, ¿no? Y que vengan y te saquen preso, ¿no?
Simplemente tú no reaccionas, te llevan peso, te ponen a la calle, en tu catre durmiendo, ¿no? Tú te levantas, ¿no? Y ahí vives, pues. Eso, con eso ganas, porque va a dar la vuelta al mundo, la noticia, te van a filmar. Te duchas como en la Usted sierra es con un buen Golden. asesor de marketing, No. pero por lo visto su hijo no le hizo, No, una aparente- vez más no le hizo no, caso. Lo que pasa es que Él sus decidió finalmente retirarse sus de la mejor manera abogados posible. eran pacifistas. Entonces lo convertí, conversé, recién lo conocí personalmente al doctor Nakazaki, que es un brillante catedrático, ¿no? Y él dudó, entonces yo dice que decidiera, ¿no?, por resistir, no aceptar, que hacer que el Estado, ¿no?, que el Estado corrupto, el Estado actual, ¿no?, patine, que lo saque de mala forma, ¿no?, y se va a pelear, entonces... Sí, el queden Estado, como víctimas y finalmente esa que la noticia ayude, ¿no? iba a dar la Claro, vuelta claro. al mundo. Entonces, ¿no?, entonces se liberaría de la presión que le han hecho para que traicione y se puede reivindicar como patriota, ¿no? Y su partido está formado, el único partido de izquierda, el Partido Nacionalista, ¿no?, cambia su nombre de Partido Nacionalista del Perú en Partido Entonces, convertir Etnonacionalista. esta adversidad en una posibilidad de renacimiento, reivindicar, en un renacimiento. renacimiento, según usted, y reivindicar esa traición que Claro, hizo al Partido Nacionalista claro, y al Perú claro. por haber gobernado de manera distinta a lo que él prometió. Lógico. Entonces, pero aceptó. Incluso el doctor Nagasaki, estuvimos a las 9 en la casa, entonces se convenció y me ratificó. Entonces le dije, mire, no le deje a Pedraza ni a los otros defender, porque esos son derrotistas, pacifistas, ¿no? Entonces, usted, ¿no?, con la calidad que tiene sus intervenciones y sus lecciones, ¿no?, encare, no él, sino usted encare, ¿no?, resista, no, pero el otro no, el otro es un Gandhi. Y la señora, la mujer de Gandhi. O sea, han decidido entonces ser Gandhi, ¿no?, y la mujer de Gandhi. Claro, ahora, entonces, no es incentivar pero, a través de resistir, no es incentivar más bien a entrar en una situación de violencia y de mayor tortura, como usted le llama, en una situación que ya es dramática. Bueno, es que la violencia es saludable. ¿Por qué? ¿Por qué la llegó a ser presidente? Porque se levantó en armas contra Fujimori el año 2000. ¿No? ¿Por qué el otro es presidenciable? En este momento tiene su diario, La Razón, Antauro. ¿No? ¿Por qué? Porque se levantó... ¿Es presidenciable o va a candidatear en el 2021? No, presidenciable, porque él no ha lanzado su candidatura. Okay, no la ha lanzado ahorita, pero va... Pero las encuestas ya le han lanzado. Ok, pero usted ha hablado con su hijo, ¿él quiere ser presidente en el 2021? Mire, cuando llegué a la verdad, ¿no?, de que había que liberar al Perú de la egofobia, del allanamiento, ¿no? El Perú, los peruanos somos alienados de nuestra alienación, que nos está el mal. Entonces dije, no, únicamente esto se puede hacer del poder, pero como yo llego al poder que tengo la fórmula, no puedo, ya no puedo. Ok, Ollantumala llegó al poder y perdió la oportunidad. En cambio, entonces descubrí que la escuela militar de Chorrillos, y no otra escuela, es camino derecho para Palacio. Entonces usted se gradúa de subteniente, recibe las armas del presidente de la República, ¿no?, y a subteniente con su galoncito, con 60 soldados armados, va a Palacio, toma Palacio, le arrancha la cinta al presidente, lo mete al calabozo, lo fusila, y usted lee su mensaje a la nación. Eso es un golpe de Estado. Claro. Una dictadura. Lo que sea, es saludable. ¿Es saludable, cree usted? Claro. Sí, llegar de esa manera. En este país hemos tenido varias dictaduras. Y acá nunca ha habido, acá hay traición, más peor que dictadura. Todos son traidores. Porque usted también, porque la Constitución de Fujimori es de traición. Okay. Artículo 60, no, artículo 66. Usted es concesionario de las bambas, segundo yacimiento de cobre del mundo, ¿no?, por ley nuestra, no por China, ¿no? Las bambas es propiedad exclusiva, todo el cobre que hay es exclusiva de la concesionaria, que en este caso es la República Popular China, ya no es del Perú. Si usted concursa a un trabajo y le dice, ¿no?, ¿qué país es la segunda potencia mundial de cobre? Entonces, Chile es la primera, ¿no?, y la segunda es Perú. ¿Y dónde está el cobre de la segunda potencia? En el Perú, no está en China. Esa es traición. El Perú no toma un gramo de todo el oro que ha sacado Yanacocha. Ya son más de 90. No tenemos soberanía sobre nuestros recursos, es lo que usted No solo sabe. soberanía, sino nos hemos autodespojado por Constitución. Somos simplemente de los recursos naturales, según la Constitución, según la fuga y Constitución de traición nacional, ¿no?
Entregar se ha el peso al desfocado. país. Somos solamente poseedores. Es traición, ya que usted está hablando de traición, y vamos a seguir aterrizando un poco en el tema, porque realmente escucharlo, podríamos quedarnos todo el día escuchándolo, sus argumentaciones son bastante sólidas, para algunos obviamente van a discrepar absolutamente lo que acaba de decir usted, casi de avalar un golpe de Estado. La mayoría quizá no esté de acuerdo, otros sí. Hipócritamente. En fin, ok, pero finalmente usted dice sus argumentos y lo interesante es que la gente puede estar a favor o en contra. La mayoría va a estar en contra porque no queremos golpes de Estado. No queremos golpes de Estado en nuestro país. Las dictaduras tienen fecha de inicio, pero nunca tienen fecha de salida. San Martín fue un golpista, Bolívar golpista. ¿No? Las revoluciones son golpes. ¿Usted quería que Ollanta sea un golpista también? No, ha dado su golpe. Él nace como político y era político de sus bisabuelos, ¿no? de sus tiempos de Curaca. Pero él, para la modernidad, se levanta en armas, ¿no? Y triunfa. Por eso, y varía la historia. O sea, la historia la hemos variado. ¿Por qué? Porque históricamente Fujimori era presidente del 28 de julio de 2000 hasta el 2005. Lo hemos cambiado la orden del día, ¿no? Por eso vino Paniagua, ¿no? O sea, hemos marcado la historia. ¿Usted se adjudica el éxito de que Fujimori haya... Estaba ya herido. Salido del poder? Claro, lo hemos hecho correr. Al cuarto mes. ¿No? Al cuarto mes. Vamos a, y a Tudela también. Tudela era el primer vicepresidente. Bueno, en esa época estaba Paniagua, en esa época hubo una lucha a Paniagua le cae como del cielo la presidencia. Y fue Toledo después quien hace esta, Toledo, lucha a raíz de los cuatro suyos, en fin, después viene Ollanta, ¿no? Claro. El titular ya se iba perfilando en ese momento, imaginamos. Porque Paniagua, Toyo son hijos de Ollanta. Son producto de Humala. Okay. Y hasta ahora también la historia. Ahora, usted habla de traición. También usted dijo en un momento que no le sorprende que empresas o partidos políticos de procedencia extranjera apoyen en el financiamiento de las campañas electorales de otros países de su región porque es una costumbre. Dice, no me sorprende porque en el Perú desde el nacimiento de la República ha habido subvención y apoyo del extranjero para cualquier fin. Las empresas quieren que el próximo gobierno las favorezca. Entonces, en todas las elecciones, cualquier empresa grande ya le adelanta a su favor. Y dijo usted que no le sorprendía que su hijo haya recibido dinero de Odebrecht. ¿Le sigue sin sorprender? ¿Usted está seguro? Porque según lo que declaró en ese momento... Eso no es opinión. Por ejemplo, San Martín, hablemos de Ollanta. La factura de San Martín, Basadre, es alrededor de 1.200 millones, 1.200.000 libras esterlinas. Okay. ¿No? Y la intervención de Bolívar es 600.000. Y la intervención a Ollanta Humala es de 3 millones. El Perú nace como república gracias a ese préstamo de solidaridad por interés también. Okay, entonces siguiendo y haciendo una analogía, el Partido Nacionalista nace como partido y puede hacer una campaña electoral gracias a los 3 millones que recibió del Partido de los Trabajadores. Sin eso no hubiera podido. Si usted lee la Carta de Jamaica, ¿no? Derrotado Bolívar de la primera intentona con Miranda, ya preso, fugitivo en Jamaica, ¿no? Medita y dice, sin dinero y armas que apoye a alguien, es imposible. Entonces Ollanta no hubiera podido. Entonces la Carta de Jamaica es una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra diciéndole, oye, no sean idiotas. ¿No? Acá los españoles nos venden sus productos, los españoles no fabrican nada. Ok, entonces Ollanta no hubiera podido llegar sin esos 3 millones. Nadie, ni ninguno, ni Keiko sin el millón, ni Alan sin los... Ollanta recibió esos 3 millones entonces. Para mí, claro, tenía que recibir, no va a mentir, pues Odebrecht y están presos, padre e hijo, ¿no? Y condenados, pero van a liberar, está libre en su casa ya, gracias a declarar la verdad delatoria. Entonces, ¿usted le cree más a Barata y a Marcelo Odebrecht que a su hijo Ollanta y a Nadine Heredia, que dicen que no recibieron nada? Evidente, pues, porque, claro, además que la otra es mentirosita. ¿Quién es mentirosita? Nadie, pues, su mentira, pues, ¿Por qué es mentirosita según usted, Nadine Heredia? No, pero no es opinión. Además, no solamente ha dicho usted que es mentirosa, lo está diciendo en este momento, sino usted ha culpado a Nadine Heredia de todo lo que le ha sucedido a su hijo. En un momento, usted dijo en una entrevista que concedió a La República, Nadine era una loca que se metía en todo y mi hijo se lo permitía. ¿Era tanto así? Bueno, está a la vista, pues. No, la vista, por ejemplo, viene la presidenta Dilma, ¿no? Con su ministra de Relaciones Exteriores,
entonces se va a entrevistar con el presidente, entonces por protocolo internacional le corresponde que el presidente esté con su ministra, la señora Rivas, ¿no? Que es esposa de Diego García Sayán. No sé a dónde la mandan a la ministra, ¿no? Y ella entra. Si no le abren, a mi juicio hubiera abierto a patadas para sentarse al lado. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que Nadine Metiche, tuvo ese protagonismo? Simplemente metiche, pues la palabra vulgar, Metiche. Metiche, se metiche. Dicho, pues, ¿Es cierto entonces una loca que fue sin una remedio. especie, es cierto entonces, como dicen los analistas, que fue un cogobierno de Nadine, que la que verdaderamente llevaba los pantalones ahí en el gobierno era Nadine Heredia y no Ollantumala? Bueno, mire, Porque hasta le pusieron la chapa de saco largo a su hijo. Cosito. Cosito, como usted mismo lo ha dicho. No, pero le han puesto eso. Sí. ¿no? Entonces, ¿usted cree que verdaderamente la que tomaba las decisiones no fuertes no en Palacio creo, de Gobierno era ella? No, eso no es creer, sino es constatar. Por ejemplo, Constatar, ahora es es una miércoles, que voy a discutir, que es miércoles, no es opinión, ¿no? Es un hecho, ¿no? Entonces, igual son hechos evidentes. Yo no estoy opinando ni estoy calificando. Bueno, estoy calificando al ponerle un nombre suave, Metiche. Metiche. ¿Y qué nombre, si no fuera suave, le pondría? Tendría que pensarlo y no vale la pena, ya sería profundizar en los ¿Cree chismes. usted que entonces Ollanta Humala es víctima de su propia esposa Nadine Heredia y que por eso están en esta situación o no? No, ¿O que los dos son responsables? víctima no, porque él es responsable, él es el presidente, ¿no? Él es responsable incluso de lo que está, de lo metiche que es señora, ¿no? Entonces ya se ha acostumbrado, pues, ¿no? Bueno, ya ese es uno que tiene que explicarlo, pues, el doctor Bruce, el psiquiatra, el psicoanalista. Eso de vez en cuando, ¿no? Los tipifica muy bien. Usted dijo también que su hijo era inocente, que no es inocente, pero que tampoco cometió un delito. ¿Exactamente a qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a esa cuestión de madre mía, ¿no? Eso... Sí, usted dijo en otra entrevista que no era un asesino. Una calumnia vil. Después, que es ladrón, ¿no? Hasta ahora estoy desafiando a la prensa que me diga un sol que haya robado. Por ejemplo, en esta cuestión del allanamiento, de la incautación y del embargo, ¿no? Dicen que esa casa la ha comprado con dinero ilegal. A él no le han embargado ni un lapicero. Si usted lee, él no tiene nada ahí, ¿no? Él no es que los Humala, nunca hemos buscado la plata, ¿no? No nos basamos en el principio de Cristo. Cristo dice, ¿no? Dedícate a la gloria, ¿no? Y el resto te llega de añadidura y de lo mejor. ¿Por qué si no buscaban la plata los Humala y finalmente fue los valores que usted inculcó como padre para criar a sus hijos, por qué Ollanta Humala sí buscó la plata del Partido de los Trabajadores y pidió $3 millones para la campaña? Primeramente, eso de pidió es falso. Según lo que dice la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía miente, pues, son unos mentirosos. Si son traidores, mentir menos que... ¿no? Bueno, ¿no? Es entre las ideologías, sea religión, sea lo que sea. Quizá no la pidió Ollanta, quizá la pidió Nadine Heredia. Hay la obligación, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy nacionalista, ¿no? Y en Chile hay uno que puede, yo doy lo máximo, sin que me lo pida. Y si hay que ir a combatir, combato. Por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas, ¿no? Los etnocaceristas estaban haciendo cola en la puerta de los consulados y embajadas para ir de voluntarios a defender a Argentina. Ahora, pero usted dijo, hablando de ese dinero, y vuelvo a citar lo que usted dijo en una entrevista que le hicieron en un diario que yo he sacado el día de ayer, dice, las empresas quieren que el próximo gobierno las favorezca, entonces por eso les dan dinero a los candidatos principales. Claro. ¿Usted cree que Ollanta Humala al recibir esos $3 millones que usted hace un momento ha dicho de que está usted seguro de que los ha recibido, lo hizo para favorecer después a Odebrecht con las obras posteriores? Indirectamente. Supongamos si no me hubieran mandado los 3 millones, yo habría invocado la solidaridad ideológica, ¿no? Un derecho que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil estaba en la izquierda. Sí, claro. Y el Perú estaba votando contra Brasil en la OEA, en las naciones, en todas partes. Entonces que aporten dinero porque tienen una Porque misma ideología. con esa ayuda, ¿no? Puedo dar, es una cuestión de solidaridad y por eso cuando estaba yo en televisión, no sé con quién, da la noticia eso. Entonces dije, eso no es precoimia, porque calificó muy inteligentemente Pitocho, diciendo que ese es precoimia.
Claro, es precoima para los comerciantes. Entonces, para usted lo que se pidió al Partido de los Trabajadores... No es precoima, sino dije es una es colaboración ideológica. Ideológica obligatoria entre las izquierdas, ¿no? Por ejemplo, los protestantes fueron organizaciones y vienen acá las ONGs. Y es solidaridad. Por ejemplo, hay un hospital... Y si fue una colaboración ideológica, ¿por qué su hijo y su nuera lo niegan tanto? ¿Por qué no dicen sí recibimos? ¿Por qué dicen hasta el día de ayer que no recibieron un error ridículo, porque nadie le cree, pues, porque es evidente eso, es solidaridad. ¿Usted no le ha aconsejado que diga que si pidieron eso por solidaridad? Ya había roto mis relaciones, además yo declaré inmediatamente. El primero que toqué ese punto y le bautizó es colaboración ideológica. ¿Se molesta su hijo con usted a puerta cerrada de que lo contradiga tanto en público? Bueno, es que lo contradigo en público porque no puedo hablar en privado. Entonces le estoy ayudando desde pero no, ya ha hablado, usted ha estado con él hace un día. Después de 3 días, después de 3 años. Pero tampoco me hizo caso. Porque ni resistió a los garrotes, ni resistió como Gandhi. A mí me habría gustado ahora visitarlo, ¿no? Y tomarme un café en la calle, habría llevado un whisky. Ya que hablamos de ayer, hablemos un poquito de esto de la incautación. ¿Por qué no dejaron entrar a su hijo Isaac Humala a la casa? Vimos que fue hasta ahí acompañado de una señorita, el señor Isaac Humala, y no lo dejaron... Isaac Humala, Ulises, su hijo. Ulises Humala. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Bueno, es comprensible porque el hombre está, pues, ¿no?, engañado por sus abogados pacifistas, ¿no?, dudando el mejor, que es Nakazaki, ¿no? Entonces... ¿Pero de qué tenían miedo? Los otros, primero creo que son abogados capaces que no saben ni hacer un recurso de apersonamiento, o son abogados nuevos, que esos yo, en mi libro que he publicado, en el prólogo estoy diciendo que ahora, desde hace 20, 30 años, los abogados que salen en el Perú no son abogados, son tinterillos con título de abogados. Ok, pero ¿por qué no querían dejar entrar a Ulises Humala? ¿Porque podía crear algún tipo de conflicto? Porque estaba pues, en un estrés. Es como una señora está en parto, está con el dolor del parto, en ese trance tan difícil, no va a estar recibiendo pues a la hermana o al hermano. Pero sí lo recibió a usted y a su señora esposa. No, es que yo era como un abogado, en ese caso es como médico. Pues. Yo, pero lo recibió en calidad de papá, ¿no? Papá y mamá que van a visitar a su hijo en un momento difícil. Sí, pero bueno, claro, ¿no? Bueno, me recibió muy bien, me besó, ¿no? ¿Qué pudieron conversar ahí? Además de los consejos que usted le daba de que resista. Eso es todo lo que tenía que hacer, eso es lo que tenía que hacer. Entonces en este momento estaría victorioso, ¿no? Y ahora no está victorioso, ahora está fuera de su casa, según él, durmiendo en diferentes casas sus hijos, el hijito tuvo que dormir en una casa, las hijas durmieron en otra. ¿Cómo es la situación cercana a usted, que es el abuelo? Hablemos ahora ya con el abuelo. Ya mi esposa ha ido ya y les ha dicho, seguramente ayer los ha visto y ya le ha dicho que puede ir a la casa. Y su hermana, ¿no?, Katia, que está en Francia, ¿no?, también le ha ofrecido que ocupe, porque en la casa mía, ¿no?, le hemos dado su adelanto de herencia a legítima Antauro, ¿no?, porque él está sacrificándose por la nación. Entonces, ¿no?, le hemos dado su casa y él, en la misma escritura, ha dado también a sus hijos. Entonces, la casa tiene una porción de la casa autónomo, con su cocina, con todo, es de Antauro. Antauro, y Antauro está cediendo, le está prestando momentáneamente la casa. Y otra es a Katia. ¿No? Entonces, Katia y Antauro. Entonces Katia, ¿no?, está en Francia, tiene su casa en Francia, entonces ha mandado a decir que su casa que la ocupe, ¿no? Entonces tiene independencia. ¿Y han aceptado ellos? ¿Van a aceptar? ¿Van a vivir ahí momentáneamente? Hasta que la situación no tengo mejore. la respuesta. Mi señora, doña Elena, ha ido ayer. ¿Dónde vive la señora Katia? ¿Dónde tiene la casa? En Versalles. ¿Versalles? ¿Eso pertenece a qué? No, Francia. la casa en Francia, pero acá. En mi casa. O sea, la casa es grande. Ah, ok. La casa grande, una parte de su hijo Antauro, una parte otra está parte de su hija está Katia. hecho independiente. Perfecto, entiendo. Con su puerta, con todo, ¿no? Entonces ahí tranquilamente puede irse. Tranquilamente, entonces ya sabe que tiene un espacio ahí que puede ocupar. Pero después de los insultos que usted le ha dicho a la esposa, no creo que quiera que vayan ahí. Bueno, ya es cuestión de ella, pues. ¿Ah? Porque le ha dicho mentirosita y loca. Rematada. Rematada encima, o sea, la termina de rematar. Hablemos. Y otros insultos también. Usted ha propinado al juez Richard Concepción Carguancho. Usted ha dicho el día de ayer, es un tarado, no sabe lo que está haciendo. Ha ordenado la incautación y después ha retrocedido. Eso no es un error, es ser un tarado,
un Bueno. estúpido, un necio y un idiota. ¿Se rectifica en todos estos Me calificativos? ratifico. Si Ok. quiere que me demande, No, que me está muy querelle, bien. ¿no? Porque lo puedo probar. ¿Por qué piensa No, que es un además tarado, es un peor idiota, un porque, estúpido? porque en plena entrevista con la señora Leiva, ¿no? Me entero, ¿no? de que ha suspendido por un mes. Sí, 30 días. Claro. Entonces ella por internet se comunica en directo con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí, y él le dice, ¿no? En principio las resoluciones judiciales se respetan, pero esta resolución, ¿no? me deja incoherente. No Le quita que seriedad al me asunto, deja ¿no? turulato, algo de eso, me deja inimaginable lo que está haciendo. Porque ya no lo fundamentó, dio a entender de que cuando un juez ha dado una resolución y esta resolución está notificada, entonces ya no puede variar. Y aquí varió. Mientras no ha sido notificado, sí puede, ya está notificado, ¿no? Y además ejecutado. Ejecutado, las personas ya se fueron. Claro, ya lo hemos en la calle. Y entonces ya es incalificable, porque ahí lo único que cabe es que apelen las partes, ¿no? Pero él así, es una monstruosidad, una locura, incalificable. O sea, legalmente es un una juez. locura, ¿no? Entonces yo Porque dije, no puedes hacer yo una... dije, entonces este es un tarao, ¿no? Porque es juez, no es pero además el juez por ley tiene que estar en preparación por encima del promedio de la preparación de los abogados de su distrito judicial, ¿no? Por ley, los abogados en nuestro juicio podemos equivocarnos, interpretar mal la ley, ¿no? El que no debe equivocarse es el juez. Ahora, este juez No. aparentemente para muchos no es Ya. un protector de derechos, sino es un afectador de derechos Ahora, porque ahora ocurrió peor, ¿no? Ha dado otro decreto desistiéndose, dejando nulo el plazo que ha dado. ¿Por qué? Porque recién ha entendido, le han hecho entender que ya no puede hacer su hijito, porque está notificado, aparte está ejecutado, está en la calle. Tendría que abrir de nuevo, ¿no? Y al venir acá... tendría que seguirse abrir de nuevo la casa, claro, y volver a cambiar con la sus chapa, todas esas cosas. cosas, ¿no? Y ahora al venir acá en el carro, por radio escucho, de que quien le ha jalado la oreja, ¿no? al juez es la directora, una señorita que es directora del Provadi, creo que es, ¿no? organismo del Estado. El Pronavi, donde Pronavi, los bienes Pronavi. incautados. Entonces le digo, señor, eso ya El está en mi Programa poder, Nacional de esto Viviendas es ya del Estado. Tendría que expropiar al Estado para devolverle a nadie. O sea, en buen lenguaje y en buen peruano es un zafarrancho. Este es un arroz con mango lo que se ha hecho. o lo Es que ha suave, hecho. eso es una estupidez, por decirlo menos. ¿Qué espera usted de acá en las próximas horas? ¿Qué es lo que usted como padre, como ciudadano, más que nada como padre, esperaría en las próximas horas ante esta situación? Que además Bueno, le quiero preguntar si esta situación, bueno, pero esa es otra pregunta que le hago. Terminemos con esto. ¿Qué es lo que espera como padre en las próximas horas? más que como padre, para mí en política no hay padre ni hijo, Ok. ni hermanos. Todos somos ciudadanos y políticos. Entonces, como Todos tienen ciudadano. sus ambiciones, ¿no? Sí, yo veo que usted es bastante Claro. práctico. Entonces, ¿qué pienso? Me siento en cierta forma feliz, ¿no? Mal de lo que está pasando, pero digamos, en el día. ¿Feliz por qué? Pero en lo que está pasando, todas estas cosas que Sí, pasan, sí, pero ¿no? feliz por se qué. agrava la estupidez. Entonces está cumpliendo lo que dijo González Prada. El Perú es un país, ¿no? de suplicios y de la estupidez en acción, ¿no? Entonces habría que rectificar ¿no? de la traición en acción. Todos son traidores porque están con la Constitución. Ya lo dije también. Todos, por ejemplo, Alan aparentemente aprista, pero es fujimorista. Los congresistas ahora están Todos, siendo fujimoristas todos. también. Incluso en un artículo que he publicado todos los miércoles escribo en Expreso. Creo que en el anterior estoy diciendo, el artículo es una pregunta. ¿Qué partido está en el poder y quién gobierna Perú? Entonces me contesto, ¿no? En el poder está, ¿no? el fujimorismo y quien gobierna es César Villanueva, ¿no? ¿Por qué digo? ¿Por qué? Porque Fujimori, creyéndose que con su sola fuerza y con su becerril, con toda esa gente, podría derrocar a PPK, no ha podido y ha quedado fregada. Ok, entonces en este momento... Entonces ha tenido que prestarse un líder, ¿no? que es una personalidad, César Villanueva. Entonces, bajo la dirección de César Villanueva, el fujimorismo está gobernando. ¿no? ha logrado derribar, votar a PPK y
Entonces, pero ¿quién gobierna realmente? Es César Villanueva. Entonces digo, entonces ¿dónde está Keiko? Avalado por el fujimorismo. Keiko está en la penumbra. Ok, ¿no? entonces Y el esa es una presidente lectura. Vizcarra ¿Quién es gobernó presidente, cuando gobernó? perdón, y Vizcarra es presidente con ministros que tienen el visto bueno de Keiko. Ok, entonces gobierna Keiko. ¿Quién gobernó en la época de Ollanta-Humala? Gobierna y no gobierna Keiko, porque quien gobierna es el partido está, pero quien gobierna basándose en el partido de Fujimori es César Villanueva. Sí, Es el quedó hombre. totalmente claro. ¿Quién gobernó en la época de Ollanta-Humala? Según usted. Han gobernado, ¿no? 18 traidores y enemigos de él. Siempre lo he dicho, mira Ollanta, le he dicho en televisión, tus ministros, tales, esos 18, en la primera vuelta del 2011 votaron por distintas personas, ninguno por ti. Y en la segunda vuelta tenía que ser entre tú y Keiko. Han votado todos por Keiko. Entonces te están aconsejando mal. Por ejemplo, ese Saavedra, que es muy inteligente, ¿no? Mejor que los otros, que ha mandado el Fondo Monetario, un gran educador. Todos le dicen gran educador, ¿no? Claro, muy inteligente, pero la inteligencia es también para el mal. Es para el mal, ¿no? Para el bien y para el mal, a veces más para el mal. En este caso, ese Saavedra, ese sabio, ¿no? Es un traidor. ¿Por qué? Porque ¿cómo permite él como ministro que en el Perú, en las escuelas y colegios, esté prohibido, abolido los cursos de Historia del Perú, Geografía del Perú, Instrucción Premeditada y Educación Física? ¿Cómo permite? ¿Y cómo permite este traidor, este individuo, ¿no? que se haya rebajado a la mitad, ¿no? la cantidad de horas semanal de enseñanza? Cuando yo estudié 45 horas semanales en la escuela y en el colegio y en la universidad, ¿no? Pero ahora es la mitad, ¿no? Y en mi tiempo había solamente 7 universidades en el Perú, una sola facultad de medicina. Ahora hay 175 facultades de medicina, ¿no? Y tenemos más universidades que Japón, más universidades que Alemania. Esto viene desde hace muchos años atrás. Yo le quería preguntar, señor Isaac, usted en febrero del 2017 dijo al diario La República también, si encuentran culpable a Ollanta, lo más digno sería que se suicide. ¿No le parece algo muy extremo esto? Fue un poco sorpresivo. Me lee Bates, creo que es el periodista, ¿no? Una carta que le manda a Antauro, o escribe una carta con motivo del encarcelamiento a los meses nomás de Palacio, ¿no? A la cárcel. Entonces, ¿no? Entonces él dice que debe suicidarse. Entonces me dice, ¿qué hace? Antauro Humala es el que dice debe suicidarse. Claro, ¿no? Entonces le digo, bueno, para un hombre de acción, ¿no? En esa situación, ¿no? Capaz tendría que suicidarse. Porque por un tema de honor, de no terminar claro, como Alberto Fujimori, por ejemplo, preso en una cárcel. Y hacer el ridículo. Ha estado tratando disfrazándose de moribundo. Ahora, una vez todo pestífero va a la audiencia porque no se ha bañado ni se lava la boca, sí, ¿no? Y había una pestilencia, abre la ventana, sigue. ¿no? O sea, si a Ollanta Humala se le sigue, ¿no?, esta investigación, porque va a seguir. Se le encuentra culpable verdaderamente de todo lo que se le imputa, de que ha usado el dinero que recibió para sus fines personales y las compras de esta casa y de otros inmuebles y en fin. ¿Usted le recomendaría a su hijo que se suicide? No, ya no recomiendo eso, ¿no? Porque además ya optó ya está luchando, ¿no? Ya, okay. ¿no? Entonces se rectifica de esa declaración. Sí, claro, habría que rectificarse, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero el Perú, él es el más chico. Lo que digo es, hasta ahora no ha robado un sol. Lo de ayer, nada es de él, ¿no? Y nada de él. Incluso cuando era soltero tenía su casa, el de Armendáriz, ¿no? Que yo le ayudé. Todos mis hijos, ¿no? Antes de casarse tienen su casa propia. ¿A nombre de qué están las propiedades de Ollanta Humala o de esas propiedades? De él, pues, porque de los bancos se pagó, incluso a veces se salía... ¿De dónde compró estas propiedades? Que usted sepa, ¿no? Porque no sé si se lo cuenta todo, pero... Yo hago un esfuerzo que todos mis hijos. Entonces pueden apoyar con lo que sea. El resto Porque tiene 5 inmuebles, ¿no? Lurín, La Victoria... No, ninguno es de él. ¿Y de quién son? ¿A nombre de quién están? Ahí está, creo que 3 o 4 es como 3 creo que es de la mamá, de mi suegra, de mi consuegra. De la señora Antonia Alarcón. Claro. ¿Y de dónde la señora Antonia Alarcón tiene tanto dinero para comprar tantos inmuebles? Creo que 2 o 3 es de Nadine.
y creo que 2 es de unas señoritas. ¿no? De una señorita amiga de la señora. Sí, claro. De Ahí esta señorita está Carolina, su nombre, ahí está su de la que le nombre. han incautado Claro, hace unos todo días. está identificado en la resolución. ¿no? De Cualquiera que incautación. lo escucha parecería o pensaría que estas personas son testaferros de la familia Humala Heredia. Bueno, Tanto la señora Alarcón, la señora Carolina, no me acuerdo el apellido, si me lo recuerdan, amiga de la señora Heredia, que también le han incautado un bien, bueno, Rocío Calderón. Testaferros, Sonaría eso, ¿no? Bueno, ya es, Sí, personas yo que me son concreto, usadas yo me para concreto tener- a los hechos objetivos. ¿no? Ninguna propiedad, nada, ningún carro, nada, ninguna propiedad absolutamente del expediente es de él. Entonces parece que el expediente no es contra él. Entonces a él lo meten por ser presidente. Para todo el mundo él es propietario de sus bienes. ¿no? Entonces yo aprovecho de esto para decir que absolutamente ni un O sea, lapicero. él no es ni un propietario de lapicero. nada, ni un Por eso lapicero. yo sigo con eso. Me ha cogido Ahora, porque ¿se puede creer? Porque usted habla del escepticismo y de que no se creen las cosas. ¿Se puede creer? ¿Usted cree que la ciudadanía va a creer, el público que nos está escuchando, de que Ollanta Humala no tiene ninguna propiedad a su nombre, ni siquiera un lapicero, ni siquiera un auto, No. después de haber sido presidente, agregado Y es militar? verdad, ese sí es verdad. No tiene por qué tenerlo. Su sueldo incluso... ¿Cuántos años tiene su hijo Su Ollanta? sueldo debe tener cerca de 60. ¿no? 60 años, Creo que y es como del padre 62. de familia, cabeza de familia, 60 años, habiendo sido presidente de esta nación, ¿es creíble que no tenga ninguna propiedad a su nombre? ¿Usted le creería? No es que lo creo. Así es. Así es. Así es. Por eso Entonces, digo, él no ha robado un solo. ¿Quién robó entonces? Habrán robado otros, pero no por eso, por algo, es que también es separado. Los Humala, ¿no? En mi familia no somos afectos al dinero. ¿Por qué? Porque dedicándonos a la profesión, a la educación, a todas estas cosas, estamos mejor que los ricos. Entonces, ya se ha descubierto esa fórmula. Entonces, ¿cómo se explica que tengan tantas propiedades? ¿Quién robó entonces? No, Le vuelvo a pero él no preguntar. tiene ninguna propiedad. No, él no. Ok, Claro, le creo. ya, pues, Nada ya. está a su nombre. Ahora que la señora tenga, su señora tenga 3, ¿no? Además, él tuvo que aceptar el matrimonio con separación de bienes. O sea, su matrimonio es solamente biológico Ok. y familiar, Están o sea, para la casados con perpetuación separación de la de- especie, pero no es para la cuestión de la propiedad. ¿no? Entonces él ha aceptado. Incluso él, como todos mis hijos, antes del matrimonio, tiene su casa propia. Él tenía en Armendáriz, tenía en Armendáriz un departamento en primer piso con 2 cocheras. Ollanta Humala. Ollanta, ¿Y dónde está antes ese de casarse. departamento? ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde está ese departamento? Porque usted habla en pasado, Bueno, tenía. no, le ha dado en adelante, en legítima a sus hijitas. A sus hijas. Entonces ya no hay de él. Bueno, entonces una casa tenía y la dio en adelanto a sus hijas. Ahora, Claro. hablando de Ahora, su- ese adelanto, ¿no? Me explico, yo he dado adelanto de herencia a mis hijos. ¿Por qué? Porque el uno está en la cárcel y está dedicado a la nación. ¿no? Está muy bien, eso es, Ya. una libertad Entonces de la persona entonces darle adelanto. le doy seguridad a su familia, Ahora, a mis nietos. usted explica, porque ayer ha trascendido, porque dice que se han incautado no solamente las viviendas, sino también se han incautado cuentas, ¿no? A sus nietos. Usted explica de dónde sus nietos, porque ha trascendido que Son propinas. el monto, propinas, 15 millones de soles, dice que era lo que tenían en las cuentas. 15 millones de soles. 3 niños, propinas. No están exagerando absolutamente. ¿Usted cree? No, pues ahí está, es cuestión de los documentos. Son propinas seguramente, pues será pues, 700 soles, 800 soles. Ya, porque lo que trascendió es que tenían en ahorros 15 millones de soles. No, esa ya es la elucubración de la gente. Ok. Todo no suma 15, todos los bienes ahí no suman 15 millones. Sí, claro, No por sumando eso. no llega, no. Ya esa es ya malicia risible. Claro. Ni como chisme pasa. Ok, usted también dijo en una entrevista, yo quisiera ir terminando, que concedió al diario Perú 21 en mayo de 2018, este año, que Ollanta Humala cometió errores tan garrafales en el poder como haber traicionado a su programa, haber traicionado a los que votaron por él. ¿Cree usted que lo que le está pasando a Ollanta Humala el día de hoy, lo que vemos todo el Perú en pantalla y el mundo entero, es finalmente producto de esos errores? Mire, a pesar de que la Constitución y las leyes están contra el Perú, son de traición, ¿no? Por ejemplo, eso que le he dicho, la supresión de los cursos y de la supresión a la mitad de la cantidad de horas, ¿no? Ese es algo elucubrado, algo planificado para que el Perú degenere. Por ejemplo, la otra vez me preguntan, ¿no?
de la cuestión, cómo prolifera la cuestión del feminicidio, cuál es el remedio. Entonces, ¿Cuál es el remedio, entonces le pongo un ejemplo, ¿no? Que Grecia, el siglo de oro de Grecia es la época de Pericles, el jefe de Estado más inteligente, más moral, etcétera, etcétera. Y le dan golpe de Estado. Entonces él dice, sus ministros dicen, oye, pero este pueblo, métale bala, hay que palo. Entonces le dice, no, he metido la pata. El pueblo se ha cansado de recibir el bien de la misma mano. ¿No? Entonces tengo que irme al exilio. ¿No? Pero antes de eso, hay un debate sobre qué es la educación en el Ágora. 2 años están debatiendo los filósofos. Hasta que como no se ponen de acuerdo, dicen, oye, pero estamos discutiendo, nosotros tenemos un sabio de jefe de Estado. Entonces va una comisión del Ágora, sube al Palacio, ¿no? Una comisión para decirle que nos diga, por favor, qué es la educación. Entonces queda callado un rato y dice, no, bueno, dame 2 años de plazo. Tal fecha lo va a dar. Cuando regrese una decepción, pues, es un pícaro que nos engaña, espere que nos olvidemos, ¿no? Pero él no se ha olvidado. A los 2 años convoca, prepara todo bien. Entonces sus esclavos llevan 4 cestas. Entonces, todo el público, ¿no? Suelta la primera cesta y sale una liebre. La segunda, un galgo. La liebre se pone nerviosa apenas ve y la garganta también se lanza y se lo come. Correte ahí y se lo come, lo devora. Normal, es natural. La tercera cesta, sale otra liebre, tranquila. La cuarta cesta, sale el galgo. No le corretean, coexiste. Entonces dije, ahí la educación. Pero dígalo en palabras, la educación es el dominio de los instintos. ¿No? Entonces, esa es la educación. Ahí, ahí empezaría la corrección contra el feminicidio. Pero ahora se fomenta. Por ejemplo, yo compro el Expreso, cualquier periódico, ¿no? La mujer que está defendiéndose contra el feminicidio, pero ahí las piernas, está insinuándose las mujeres ahí, las revistas, en todo, ¿no? Entonces, por una parte se prohíbe hipócritamente, por otra parte la misma mujer se mercantil. Bueno, esto tiene varias lecturas y nos podríamos quedar un tiempo más conversando sobre el tema del feminicidio. Posiblemente vamos a acordar en algunas cosas y en otras no. La parte básica Usted habla del autodominio de los instintos. Autodominio que no han tenido aparentemente los políticos a la hora de recibir dinero ilegal de la Caja 2 de operaciones estructuradas de Odebrecht, sí es normal por traición. No, pues una cosa es para el bien, otra cosa es para el mal. Entonces usted tendría que censurar a San Martín por la factura que ha pagado Lord Cochrane. Lord Cochrane es un almirante, ha venido con su marina, ¿no? Todo gana sueldo, ¿no? Entonces, ¿no? Y después va a ser ministro de Marina de Inglaterra, Lord Cochrane, ¿no? Eso nos ha facturado a Inglaterra, no es gratis, nada, ¿no? Pero tenemos que agradecer porque sin eso estaríamos como colonia. Y como no pudo él, a pesar de eso, vino otro, superior, un genio, Bolívar, y con la mitad, ¿no? Con el costo de la mitad, que también pagó a Inglaterra. Inglaterra financiado. Entonces, ¿estamos agradecidos o condenamos eso? Y Odebrecht pagó a todos acá en el siglo XXI. Una cosa es la comercial y otra cosa es la política. En el caso de Ollanta, ¿no? Ya sería, ya sería maldad, falta de honradez, no diferenciar, ¿no? La cuestión de solidaridad, ¿no? Por razón ideológica, que puede ser religiosa, lo que sea, sí, quedó claro. de lo que es puramente mercantil. Ahora, Ollanta es un presidente ideológico. ¿No? Ahora mismo él está preso, ¿no? Pero el etnocacerismo es la Fuerza Armada del Perú profundo. Pero según sus propias palabras no defendió mucho su ideología, porque es terminó otra cosa, gobernando para otras personas. Flaqueó. Y traicionó al país. Pero no totalmente. Porque Chile, por ejemplo, el gasoducto. Chile ha decidido tener sus dos petroquímicas de etano y metano, ¿no? Sin tener una burbuja de gas, con el gas peruano. El Camisea está al norte de Lima, en el oriente al norte de Lima. Entonces, y el gasoducto, el gasoducto le hace el Perú, ¿no? Con 7.500, y es el puerto último. De ahí va en tren, en barco, ¿no? Para petroquímica, ¿no? Entonces ahí compiten poderes internacionales. Odebrecht
de Brasil, ¿no? Y de Chile sembra. Estamos entre Brasil y Chile. Claro. Entonces, nuestro enemigo natural es Chile, ¿no? Entonces, y ante Chile, ¿no? La alianza con Brasil, ¿no? Es importante, además ideológicamente afines. Entonces, por eso él no le ha firmado, ni el Chinchero es también para que el turismo a Machu Picchu, ¿no? Sea directo por aviación internacional de Tokio, de Europa, ¿no? A Valparaíso, y de Valparaíso a Chinchero, y de Chinchero a Valparaíso, ya se elimina Lima. Entonces, en el plan geopolítico del turismo, Machu Picchu es de Chile. Mejor propaganda en Brasil, en Berlín, París, España, para Machu Picchu, la hacen los chilenos. Entonces, si usted va en una tour chilena, viene gente de plata, ¿no? Y Servicio de Inteligencia, especialista en turismo y en Machu Picchu. ¿Qué me quiere decir con todos estos ejemplos? Lo que quiero decirle es que Ollanta, ¿no? Dejó avanzar, ¿no? el proyecto Incahuasi, creo que se llama, todavía le he puesto el nombre, y por si acaso Piñera se reclama hijo de Cubraca, ¿no? Iba a ser candidato, puede ser candidato a la presidencia el 30 por ahí, Piñera, si le da el caso. Lo que quiero decirle con eso, ¿no? Es que Ollanta fue hasta tal punto, y en ese punto se aguantó en el OK, y prefirió, ¿no? El oleoducto, ¿no? El gasoducto que tenga Brasil y no Chile, porque ese gasoducto es una concesión y el dueño sería, entonces si Brasil es el dueño del gasoducto, ¿no? Maneja al Perú y a Chile, ¿no? Si le quiere fregar al Perú, no le compra el gas, y si quiere fregar a Chile, el Chile tiene que estar subordinado en su petroquímica a Brasil, porque tiene el camino para la provisión del gas. Entonces, lo que él ha hecho es patriótico, ¿no? En vez de que sea para Chile. Ahora sí, si lo hace ¿no? Ya está eliminado Odebrecht, pero no están eliminadas las constructoras chilenas. Ollanta ha dicho de que va a renacer y va a trabajar políticamente para que renazca el Partido Nacionalista. ¿Usted qué piensa de eso? Y con eso quisiera ir terminando. Mire, en el Perú, ya lo dije, pero es cosa es posible, ¿no? Mi paisana señora Díaz, ¿no? se puso con tinta brudamente un 13 en su nalga, ¿no? Y barrió las elecciones. Okay. Entonces es posible que veamos en algún momento a Ollanta Humala, ¿no? Postulando a la presidencia. Es posible, también se habla de una posible candidatura de Nadine Heredia para el 2021. Eso no he escuchado, pero todo es posible pues en el país. Es posible que su hijo porque también. Porque si un gringo, si hemos tenido un gringo ladrón de presidente, PPK. Si Nadine Heredia se presentara a las elecciones, ¿usted votaría por ella? Ni loco. Ni loco. Si su hijo, Ollanta Humala, se presentara, ¿votaría por él a pesar de que traicionó el programa inicial? Pasó su oportunidad. ¿Pasó su oportunidad? Entonces, yo tengo que votar por Antauro. Bueno. ¿Usted votaría por Antauro? ¿Es el único? Voto por Antauro y voy a hacer campaña también. Okay. ¿No? Además ya estoy haciendo, porque estoy demostrando que así como ahí tenemos una fuerza armada, ¿no? Traidora, ¿no? Porque por ejemplo, el Servicio de Inteligencia de la Policía descubrió 2 veces, ¿no? que el arsenal de la FAP estaba a disposición de Chile. Y hasta ahora el Servicio de Inteligencia de la FAP no lo descubre. Y ha sido ascendido, el que era encargado del arsenal, ha ascendido hasta coronel de la FAP. Entonces, por eso yo digo en televisión, y desafío a las fuerzas, a la Fuerza Aérea. Yo digo, Chile tiene 2 fuerzas aéreas, la FAP y la FACH. El Perú no tiene ninguno. Bueno, yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta conversación. El señor Juan Cheput ha dicho el día de ayer, y con esto termino, porque su nuera, la señora Nadine Heredia, dice de que preferiría que le hagan todo el daño a ella y no a sus hijos, y que lo que está cometiendo la justicia peruana es contra sus hijos. El señor Cheput, de Peruanos por el Cambio, ha dicho de que las personas que tienen hijos deberían pensar antes de hacer sus tonterías y sus tropelías. Y esa es la mejor manera de pensar en los hijos. ¿Qué digo yo sobre eso? ¿No? Digo lo siguiente. Está bien pensar, pero yo le he invocado por televisión y por radio varias veces, ¿no?
que piense, ¿no? Que no lo trate tan mal a su esposo, ¿no? Tenga en cuenta que es papá de sus hijos. ¿A qué se refiere con tratar mal a su esposo? ¿A qué se refiere que Nadine Heredia trate mal a su esposo? ¿Por qué? Porque se metía pues en los protocolos como si hubiera sido elegida. Okay. ¿No? Entonces hasta ahora mismo, si usted observa, ¿no? Cuando el de compasión o lo que sea, ¿no? Le aplaude, por ejemplo, le aplaude. Ella es la que más levanta la mano. Okay. Lo descalifica. Es que no, está equivocada totalmente, no, en la cárcel no ha meditado, ¿no? Entonces lo que dice el señor Cheput, ¿no? Es tibio. Lo que yo digo es, ¿no? Que la mamá, el papá, ¿no? Tienen que ver también, ¿no? La cuestión de sus hijos. Ahora, claro, por ejemplo, ahora no lo he visto a mis nietos cuando llegué a la casa. ¿Por qué? Porque equivocadamente consideran que los hijos, que no se enteren, que te vaya. No, señor. ¿A dónde los llevaron? De amistades, no sé dónde quieren llevarían, ¿no? Mi familia ha enfrentado con los hijos. Yo desde chiquito he visto los conflictos que ha tenido mi abuela. Los padres han decidido algo distinto, que es protegerlos y llevarlos para que no Pero vean nada. ese protegerlos ¿Hace cuánto que usted no ve a sus nietos? protegerlos, es aislarlos, pues. Ok, ¿no? sí, es una postura ¿no? interesante. Uno tiene que estar con los hijos, ¿no? El bloque, ¿no? Los chiquitos, si hay guerra, ¿no? Son parte de la guerra. Son parte de la guerra. ¿Hace cuánto, y con eso termino, no ve a sus nietos usted? ¿O no habla con ellos? Ya hace buen tiempo, además de que yo no soy... ¿Y eso por qué? ¿Porque a usted no le provoca o porque se lo han prohibido? No me han prohibido. Lo que yo veo es la siguiente, que es otra cosa, ¿no? El amor no se siente con expresiones, con regalitos, con abracitos, besuqueos, ¿no? Sino con hechos, ¿no? Entonces a mis hijos les he tratado de dar la mejor educación, la mejor situación, ¿no? Defenderse hasta personalmente. Hombres y mujeres, por ejemplo, saben boxear, ¿no? Para su defensa, para noquear al que quiera violarlos, ¿no? Y todas las mujeres, por ejemplo, hacen ballet, así que no tengan condiciones para tener disciplina, ¿no? Gusto al ritmo, a la danza, al arte, ¿no? Entonces trato de hacer eso, ¿no? Pero también, ¿no? Tienen que cumplir sus obligaciones. Soy estricto en eso. Yo me esfuerzo al tope y también a ellos les exijo al tope. Estamos seguros que lo ha hecho, que se ha esforzado y ha tratado de dar lo mejor. Por eso he dicho, mis 7 hijos son presidenciables. Los 7 son presidenciales. Presidenciales. Ok, bueno, vamos a ver a quién le toca, de quién es el próximo turno. Ya ella está elegido desde el vientre de su mamá. Vamos a ver. Es como suplente, por eso es militar, de la Escuela de Chorrillos. Para ustedes, Antauro, solo la historia lo dirá. Fue el señor Isaac Humala que nos ha acompañado esta mañana aquí en Noticias en Digital. Yo le agradezco mucho por su presencia el día de hoy. Pase un hermoso día. Ya, y agradezco también sus preguntas, una persona simpática y el café muy rico. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Avi Agreda.